Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Es un gusto volverlos a ver, que el Señor los bendiga. Vamos a entonar dos hermosos cantos antes de participar a aquellos hermanos que no han tenido la oportunidad de participar de la cena del Señor. Se vayan preparando, por favor. Dos hermosos cantos. Número 147. Maestro, ruge la tempestad. Número 147. Maestro, ruge la tempestad. Si estamos listos, cantemos. Brama la mar, oh maestro, y ruge la tempestad. La vasta expansión de los cielos se llena de oscuridad. Y desde aquí perezcamos, puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre, profundo sepulcro aquí. Los vientos, las olas oirán tu voz, sea la paz. Calmo las iras del fiero mar, las luchas del alma las hago cesar. Y así la barquilla no va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz. Mi voz resuena en la inmensidad, sea la paz. En mi aflicción, oh maestro, te busco con ansiedad. De mi alma el seno insondable se libra cual tempestad. Pasa el pecado a torrentes sobre mi frágil ser. Y perezco, maestro, oh quiéreme socorrer. Los vientos, las olas oirán tu voz, sea la paz. Calmo las iras del fiero mar, las luchas del alma las hago cesar. Y así la barquilla no va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz. Mi voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Cesa el terror, oh maestro, los vientos se amanan ya. Y sobre el cristal de las aguas, el sol resplandecerá. Oh Redentor, sé conmigo, no me abandones más. Y feliz llegaré pronto al puerto, donde tú me recibirás. Los vientos, las olas oirán tu voz, sea la paz. Calmo las iras del fiero mar, las luchas del alma las hago cesar. Y así la barquilla no va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz. Mi voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Amén. Número 77, Dulce Consuelo. Número 77. Si estamos listos, cantemos.
en Jesucristo, mártir de paz, en horas negras de tempestad, hay las almas dulce solar, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En los peligros, en el dolor, a cada paso su protección. Calma y responde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma sienta desfallecer, Cristo nos dice: yo os colmaré de rica gracia, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Amén. Muy buenas noches, tengan cada uno de ustedes hoy en esta ocasión. Espero que hayan descansado. Yo me pasé un poquito de lo normal, ya los hermanos de atrás están asustados. Por eso deben de venir preparados, ¿verdad? Pero gracias a Dios que estamos aquí listos para estudiar una porción más de la palabra de Dios. Queremos dirigirnos a todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook en esta ocasión. Espero que esté funcionando. Si acaso nos está sintonizando, gracias porque pasa tiempo con nosotros durante nuestras clases bíblicas. Esperamos que esté preparado con su Biblia, su cuaderno, su pluma, lápiz, para que así tome notas. Recuerde que ahí en su pantalla aparecen 3 vías con las cuales usted puede poner en contacto con nosotros. Aquí estamos para ayudarle con cualquier pregunta o comentario que usted pueda tener. Por lo que le invitamos, cuando tenga tiempo, de venir a visitarnos aquí en el 4002 East Richardson Road, en la ciudad de Edinburgh, Texas. Muchas gracias a todos ustedes que nos visitan en esta ocasión. Tenemos un buen grupo de visitantes. Qué bueno que están con nosotros en esta ocasión. Y pues aquí estamos para ayudarles y servirles en lo que podamos. Ya lo he dicho a las personas que nos están dando por Facebook, para ustedes también.
Yo sé bien que en ocasiones, ¿verdad? Si acaso usted visita por primera vez, muchas veces no sabe lo que se está llevando a cabo y quizás se pueda perder un poco con la información que se está dando. Y si así es, pues estamos aquí para ayudarle, ¿verdad? Solamente haga la pregunta. En los domingos por la tarde estamos estudiando concerniente a modelos de iglesias nuevo testamentarias. Y en esta ocasión vamos a estudiar la congregación de Antioquía. Y para todos ustedes que quizás no sepan dónde está Antioquía, pues no está en Texas, hermano, ¿ok? Digamos nosotros que un mapa pequeño aquí, ¿verdad? Aquí está el mar de Galilea, el río Jordán, el mar muerto o el mar salado, ¿verdad? Esta es la región de Siria. Antioquía está por ahí. Aquí está la región de Asia. Aquí está la región de Panfilia. Aquí está la región de Capadocia. Okay. Y solo que Antioquía se encuentra aquí así. Y aquí está la ciudad de Tarso, porque la ciudad de Tarso también es importante, porque vamos a ver. Y claro que acá está Corinto, Atenas, ¿verdad? Y luego acá pues, está Italia, Roma, la vuelta de Roma. Pero ahí está Antioquía. Y la razón en por qué pongo este mapa, ¿verdad? Antioquía fue una ciudad que fue establecida por uno de los generales de Alejandro el Grande. Fue Seleuco Nicador, o Nicator más bien, el primero. Lo vino a establecer y por lo tanto miramos nosotros que cuando se extendieron los 4 generales de Alejandro el Grande, después viene el Imperio Romano. Y claro que ustedes ya saben que todo esto lo habla el libro de Daniel, capítulo 7. Y miramos nosotros que cuando el Imperio Romano viene a tomar posesión o poder sobre su región, que fue en el año 67 a.C., cuando Pompeo, ¿verdad?, vino a empezar la conquista, miramos nosotros que esta ciudad viene a ser la tercera ciudad grande del Imperio Romano. La primera era Roma y luego Alejandría y luego después Antioquía de Siria. Se dicen que en el tiempo del primer siglo, cuando el cristianismo se estaba desarrollando, que había cerca de 200,000 a 250,000 habitantes, casi más o menos como la ciudad de Corpus. No sé aquí si acaso hay una ciudad tan grande, pero casi como la ciudad, un poco. La ciudad de Corpus tiene 300,000 habitantes, solo que más o menos como la ciudad de Corpus. Pero miramos nosotros que eso es la ciudad de Antioquía. Y tiene importancia porque si usted mira bien el plan de Dios que se va desarrollando, primeramente para cumplir la profecía del Antiguo Testamento, la iglesia de Cristo se empieza en la ciudad de Jerusalén. Y esto es para poder cumplir con la profecía que se lee en el Antiguo Testamento. Tanto Isaías capítulo 2, versículo 1 al 4, como el profeta Miqueas capítulo 4, versículo 1 al 4. Son 2 versículos o 2 pasajes del Antiguo Testamento que habla del establecimiento de la iglesia en la ciudad de Jerusalén. Y miramos nosotros que se establece en Jerusalén, y esto estuvimos estudiando la semana pasada, y estuvimos viendo que esta congregación vino a crecer a una membresía poco grande, ¿verdad? Según Hechos capítulo 4, el versículo 4 dice que la congregación creció a tener 5,000 miembros, únicamente contando los varones de la congregación.
Solo que si los 5,000 hombres fueron hombres casados, ya multiplique 2 por eso, ¿verdad? Empezó con 3,000. Hechos capítulo 2, versículo 41 dice que 3,000 fueron los primeros que se bautizaron. Pero luego fue creciendo. Y consecutivamente miramos nosotros que la Biblia enseña que la palabra del Señor crecía. Y esa frase, que la palabra del Señor crecía, te da a conocer el crecimiento de la iglesia. Hechos capítulo 5, versículo 14, Hechos capítulo 6, versículo 7, y así se va hablando de esto. Pero digo esto para que miremos que el plan de Dios era de establecer su iglesia en ciudades grandes, ciudades que tenían bastante gente. Por lo que entonces, cuando miramos nuestro primer punto de esta congregación, queremos hablar sobre el establecimiento de esta congregación. Y primeramente miramos nosotros que la congregación de Antioquía, hermano, no fue empezado por ningún grupo misionero, no fue empezada por ningún predicador, no fue empezada por los apóstoles. Si ustedes recuerdan bien, los apóstoles en Hechos capítulo 6 y versículo 4 dice que ellos no salían de la ciudad de Jerusalén porque ellos estaban dedicados en la enseñanza y en la predicación de la palabra. Este pasaje de Hechos capítulo 6 es cuando se vienen a elegir a 7 varones para que vengan a atender el problema que surgió concerniente al racismo que vemos dentro de la iglesia concerniente a las vidas helenísticas o griegas. Hechos capítulo 6, versículo 1 habla de esto. Pero miramos nosotros, ¿verdad?, que no se empezó por un grupo misionero, por los apóstoles, por un predicador o profeta, sino que simplemente miramos nosotros que en el tiempo de Saulo, el que perdía la iglesia, hubo una persecución. Ahora, esta persecución es difícil de poner una fecha porque la Biblia no dice cuándo empezó, pero da acontecimientos alrededor de esto para que podamos llegar por lo menos, más o menos a una fecha de que sea posible cuando ocurrió la persecución. El apóstol Pedro escribe en su carta, la primera carta de Pedro, escribe concerniente a esta persecución. Pero miramos nosotros, ¿verdad?, que para llegar a una fecha de la persecución, por ejemplo, teníamos que ver primeramente Hechos capítulo 8 y versículo 1 al 4. Y miramos nosotros que ahí en Hechos capítulo 8, versículo 1 al 4, los pasajes no lo leemos porque me pasa el tiempo. Bueno, sí, el tiempo, solo que apúntelos y léalos en su casa, ¿verdad? Pero ahí está. Hechos capítulo 8, versículo 1 al 4, miramos nosotros que en este tiempo habla de Saulo. Saulo en este tiempo andaba persiguiendo a la iglesia fuertemente. Él dice en la primera carta de Timoteo, capítulo 1 y versículo 13, que él fue un hombre que persiguió a la iglesia, un hombre que fue bien agresivo hacia la iglesia, e incluso viene a decir en Hechos capítulo 22 y del 1 adelante que él fue un hombre que puso cristianos en la cárcel y aún llegó a consentir en la muerte de ellos. Solo que miramos nosotros que a consecuencia de la muerte de un joven llamado Esteban, y la razón en por qué lo mataron era porque este hombre fue un hombre valiente, un hombre que no se hizo hacia atrás en contra de los falsos maestros y profetas, ¿verdad?, de aquel entonces. Ustedes recuerdan que en Hechos capítulo 6 y versículo 8 dice que vino a debatir, o sea, a disputar con ciertas sinagogas en aquel entonces, y la palabra sinagogas quiere decir iglesias, solo que ciertas denominaciones en aquel entonces. Ellos hablaban mal de la iglesia de Cristo y Esteban, como era un hombre sabio, pues les contestó, les regresó y no pudieron con él. Este hombre era un hombre muy sabio, dice la palabra de Dios.
Solo que lo que pasó es que se enojaron contra él. Hechos capítulo 7, versículo 51, dice que los judíos temblaban de coraje. ¿Nunca viste una persona que cuando no puede con otra persona, verdad, tiemblan de coraje porque no pueden con ellos? Por eso dicen que el conocimiento es poder, hermanos. Y es lo que pasó con los judíos. No podían con la sabiduría de este hombre. Y entonces lo mataron. Y miramos nosotros que en Hechos capítulo 8, especialmente en el versículo 4, note lo que dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 8, versículo 4, dice así la palabra de Dios. Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Pero ahora lea Hechos capítulo 11, versículo 19. En Hechos capítulo 11, versículo 19 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos, habla del mismo evento, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Estamos hablando del mismo evento. Solo que entonces estamos tratando de establecer bíblicamente el establecimiento de la iglesia. Solo que entonces miramos nosotros, ¿verdad?, que hubo la persecución. Otra vez, ¿cuándo fue esto? ¿Qué fecha? No le puedo decir con certeza o enseñar un versículo que diga esto, pero miren lo siguiente. La iglesia empieza el año 33 después de Cristo. Esto lo vemos en Hechos, capítulo 2 y versículo 1. Es cuando Jesucristo muere, ¿verdad?, y la iglesia se establece. Y miramos nosotros que en Hechos, capítulo 9, versículo 1, es cuando Saulo, el apóstol Pablo, se viene a convertir, y ya estamos hablando del año 35 después de Cristo. Ahora, cuando usted va a Hechos, capítulo 11 y versículo 28, déjenme ver. Hechos capítulo 11 y versículo 28 dice, no es lo que dice: y levantándose uno de ellos, hablando de los profetas que estaban ahí en Antioquía, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio, el imperio Claudio. Y entonces en Hechos ya tenemos el imperio Claudio, ¿verdad? Reinó del año 41 al 54 después de Cristo. Solo que noten las fechas. Estamos hablando de un espacio de 33 hasta el 41, que posiblemente pudo ocurrir esta persecución. Y es interesante, ¿verdad?, todo esto, ¿verdad? Y es importante porque es cuando más o menos la iglesia en Antioquía vino a establecerse. Vuelvo a repetir, no le podemos poner una fecha exacta, pero podemos leer y inferir por todos los datos que tenemos ahí, ¿verdad?, de que es posible que dentro de estas fechas se establece la iglesia en Antioquía. No puede ser el 54 porque estamos hablando muy avanzado. Ya entramos en diferentes partes del libro de Hechos, ¿verdad?, que no concuerda con la historia. Solo que tiene que ser durante esta época. ¿Ok? El establecimiento de la iglesia. Vuelvo a repetir, hermano, yo soy muy rápido en todo esto, pero que si necesita que tome notas, saque su teléfono y tome una foto de todo esto. I'm not going to wait for you, ¿ok? Pero miramos nosotros que hubo la persecución. Y entonces miramos nosotros que salieron un grupo de miembros de ahí de Jerusalén, no sabemos qué tantos, pero salieron ellos y miramos nosotros que vinieron, es interesante porque todo esto concuerda en la manera en cómo se establece una congregación. Miramos nosotros que el establecimiento fue por medio del evangelismo.
aquí lo borré esto, Hechos 8, 1 a 4. Y estos Hechos, capítulo 11, versículo 19 y 20. En Hechos capítulo 11 ya leímos el 19, ¿verdad? Pero note lo que dice el 20. El versículo 20, Hechos capítulo 11, versículo 20 dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor. Este es el evangelismo. Aquí en esta ciudad no había ninguna congregación establecida, es decir, la iglesia de Cristo. No había. Entonces comenzaron a evangelizar. Y esto es importante, hermanos, porque cuando queremos empezar una congregación, y pues es el fin de toda congregación, cuando una congregación viene a crecer, entonces ya comienza a extenderse, pero no es que salga un grupo de una congregación enojados y se van para otro lugar para traer una congregación porque ya no pueden aguantar a un hermano o hermana de la congregación. No, salieron bien, pero por causa de la persecución ellos fueron evangelizando. Y esto concuerda, si usted recuerda bien, con las etapas de establecer una congregación. No sé si lo he mencionado aquí, pero hay etapas en cómo se empieza una congregación. Y la primera etapa es la etapa de evangelismo. En aquel tiempo tenemos que entender que los cristianos del primer siglo, hermanos, tenían dones milagrosos. Ellos recibieron estos dones por medio de la imposición de manos. Nosotros hoy en día no tenemos esa capacidad. El Espíritu Santo no actúa milagrosamente en nuestra vida. Todo es por medio de entrenamiento y de estudio. Y claro, de voluntad propia. Es decir, si yo tengo un ardiente deseo de querer aprender y de querer evangelizar, entonces lo voy a hacer rápidamente. Pero si no, pues se va a llevar tiempo hoy en día. Solo que esta etapa del evangelismo, todo depende en qué tanto esfuerzo uno le venga a poner. Y usualmente es el predicador, pero en este caso fue un grupo de cristianos. El predicador es el que va a establecer congregaciones. Hay predicadores que son educados y salen, ¿verdad? Y se van a congregaciones ya establecidas. Es decir, se van a lo que ya se ha establecido. Y muchas veces llegan y pues tienen que tratar con lo deficiente de la congregación. Tito capítulo 1, versículo 5. El apóstol Pablo dejó a este joven predicador en Creta y le dice: corrige, ¿qué? Lo deficiente. Ahora no nos enseña cuál fue la deficiencia de las congregaciones, pero según el contexto miramos nosotros que no estaban organizadas bíblicamente, no tenían sus ancianos, no tenían sus diáconos, etc. Porque Pablo le dice: corrige lo deficiente y establece ancianos. Solo que yo vengo a concluir que eso era uno de los problemas, o el problema. Bueno, se establece en la primera etapa del evangelismo. Noten lo que dice Hechos capítulo 14. En Hechos capítulo 14, versículo Hechos capítulo 14, versículo 21. Aquí está ya el apóstol Pablo y Bernabé, que ahorita vamos a hablar un poco de esto. Pero son predicadores de la congregación de Antioquía. Hechos capítulo 13, versículo 1, nos da a entender que son predicadores de la congregación de Antioquía. Que el Espíritu Santo les dice a los líderes de ahí: pártenme a Pablo y a Bernabé porque ellos van a ir a un viaje misionero. Y como predicadores, como ministros, dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 14, versículo 20, lo siguiente, dice, el 21, perdón. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía. Algo similar a como se lee en Hechos capítulo 11 y versículo que es 20 y 21. El 21 dice:
y la mano del Señor, estoy viendo Hechos 11:21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyeron y se convirtieron al Señor. Y claro, ¿verdad? Que hay mucho aquí en este versículo, cuando dicen convertir, ¿verdad? Pues tuvieron que hacer lo que la Biblia enseña concerniente al creer, al arrepentirse, al confesar a Cristo y ser bautizados. Todo esto han incluido. Pero vinieron un gran número a creer. ¿Qué tantos fueron? Yo no sé. Pero noten las cosas similares en el establecimiento de la iglesia en Antioquía. Y esto lo hicieron los miembros. Ahora, se puede ver que los miembros no estaban capacitados para la segunda etapa. La segunda etapa es de confirmar los ánimos de los miembros. Y esto lo vemos nosotros en Hechos capítulo 14 y versículo 22. Otra vez regresando al apóstol Pablo y a Bernabé. Noten, establecen ellos 5 congregaciones en la región de Galacia. Pero luego miramos nosotros que dice Hechos capítulo 14 y versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándole a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Este versículo nos da a entender que Pablo y Bernabé vinieron a equipar a los convertidos a una madurez. Es decir, les dieron estudios avanzados. ¿Qué tanto tiempo? No lo sabemos, porque el texto no lo dice. Pero les dieron estudios avanzados, porque la palabra confirmar, según el griego, quiere decir establecer, madurar, capacitar. Entonces, los vinieron a capacitar. Y la pregunta lógica es, ¿para qué? Pues para que ellos pudieran establecerse y organizarse bíblicamente. Porque Pablo y Bernabé no se iban a quedar ahí como los predicadores de esa congregación, sino que ya iba a estar a cargo de los ancianos. Pero noten en Hechos capítulo 11, que ya regresamos a la congregación de Antioquía. En Hechos capítulo 11 y versículos 22, dice lo siguiente: llegó la noticia de estas cosas. ¿Qué cosas? Que la iglesia en Antioquía se había establecido y que estaba creciendo. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Pregunta, ¿para qué? ¿Para qué? Para confirmar. Y luego miramos nosotros que dice el versículo 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fiel al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Todavía está creciendo la congregación. Pero Bernabé miró que esto era mucho trabajo para él, y él se acordó de que ahí cerca de ahí, en Tarso, estaba ¿quién? El apóstol Pablo. Y fue a Tarso y trajo ¿a quién? Al apóstol Pablo. Y lo trajo a Antioquía. Ahora, pregunta, ¿para qué? Noten este grupo, ¿verdad? Pablo y Bernabé. Y dicen que ahí se quedaron, versículo 26, se quedaron por un espacio de ¿qué? De un año. Recuerden que en ese tiempo, hermano, el crecimiento era más rápido, porque tenían a su alcance mejores medios que nosotros hoy en día. El Espíritu Santo obraba milagrosamente. Ahora, hoy en día, un año se puede convertir en 4 años. Hay congregaciones que ya tienen 5 o 6 años, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, todo depende en el ánimo de los ancianos y del predicador. Si somos un poquito flojos, arrastrados, se va a quedar igual. Pero si queremos nosotros que avance la congregación, entonces va a salir adelante.
pero se requiere trabajo nuestro de los líderes. Regresa a lo que dice Efesios capítulo 4 y versículo 11. Dice, y constituyó algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, al fin de perfeccionar a la congregación. Para perfeccionar una congregación se lleva rapidez. Hoy en día se lleva rapidez, se lleva estudio, se lleva trabajo, sacrificio. Y claro que usted tiene que entender que el anciano, ¿verdad? Pues también tiene su propia familia. El predicador también tiene sus propias cosas que hacer. Solo que ya no es igual como antes, sino que ahora es un poquito diferente y se lleva más tiempo. Pero sigue siendo lo mismo. La segunda etapa, ¿verdad? Es la confirmación. ¿Qué tanto tiempo se lleva? Otra vez, no sabemos, todo depende en los trabajadores y las personas. Pero es cuando se viene a madurar la congregación, se viene a enseñar a los miembros para que sean maestros, maestras, se viene a ayudar a la congregación para que puedan ser maduros. Y vuelvo a repetir, depende no solamente en el anciano y en el predicador, pero también en los miembros. Hay miembros que no quieren hacer nada más. No quieren venir y sentarse en las bancas y oír. Es todo. Y ya saliendo, hermano, hermano, mejor dígale a alguien más. Oye, no está rechazando. Cuando Jesucristo le dice a sus discípulos, déjalos, no te han rechazado a ti, sino que a quién. A Dios. ¿Qué dijo el profeta Samuel? No te han rechazado, porque Samuel se enojó. ¿Recuerdan a 1 Samuel capítulo 8? Samuel se enojó y le dice a Jehová Dios, espérate, Samuel, a ti no te han rechazado, me han rechazado a mí. Y eso es lo que pasa. Pero es el tiempo de la confirmación. Y luego segundo o tercero, miramos nosotros que viene la etapa de constituir. Constituir, y aquí estamos hablando del gobierno bíblico. Esta es la tercera etapa, la constitución. La construcción de vida. Y esto lo vemos nosotros en Hechos capítulo 14, versículo 26. Perdón, Hechos capítulo 14, versículo 23. Dice así, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. O sea que Pablo y Bernabé terminan su viaje misionero, y ahora les dicen a los ancianos, es responsabilidad de ustedes. Todo esto es responsabilidad de ustedes. Nosotros vamos a seguir nuestro camino. En Hechos capítulo 11, no miramos nosotros, ¿verdad?, en donde nos diga abiertamente esto, pero note lo que dice el versículo 26, y se congregaron, estoy leyendo Hechos capítulo 11, versículo 26, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente y a los discípulos, y se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y luego note el versículo 27, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén, pero noten en Hechos capítulo 13 versículo 1, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, de esta congregación estamos hablando, había profetas, había maestros. Me da a entender todo esto que sí se llevó a cabo una organización bíblica. Aunque la Biblia no diga, ¿verdad?, de que no se estableció ancianos. Pero si usted conoce la manera en cómo Pablo trabajaba con las congregaciones, tenemos que llegar al acuerdo de que Pablo sí hizo todo lo posible para establecer ancianos en Antioquía. Tuvo que llevarse a cabo todo esto. Ahorita bien que hermano, un tal versículo. Se viene a inferir por medio de los versículos que hemos leído. Y luego más adelante vamos a ver, ¿verdad?, en cómo respetaban ellos la decisión de los ancianos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 11, versículos 29 y 30, dice que esta congregación le envió ayuda a las iglesias de Judea. Pero noten a quién se los enviaron, ¿a quién? A los ancianos.
Ellos entendían y respetaban la autoridad de los ancianos. Cuando el apóstol Pablo y Bernabé vinieron del primer viaje misionero y había un problema grande, que los hermanos de Jerusalén habían ido a Antioquía y los habían amonestado, regañado. Y cuando llegaron ahí Pablo y Bernabé, contentos por lo que Dios había hecho en primer viaje misionero, le dicen el liderazgo: hermanos, les tenemos noticias malas. Hay un problema grande y tienen que ir a Jerusalén a arreglar ese problema. Vean Hechos capítulo 14, versículo 26 en adelante. Solo que me da a entender que así había ancianos, había líderes en esta congregación de Antioquía. Entonces, estas son las etapas para establecer una congregación y llevarlos a un gobierno bíblico. Lo miramos allí en la iglesia de Antioquía. El tiempo se va, no me puede. Déjenme hablar de lo siguiente. Puede faltar mucho, a lo mejor vamos a hacer 2 parts, ¿ok? Solo que eso es el establecimiento de la iglesia. ¿Qué tantos miembros? No sé. Pero esto se llevó a cabo. Ahora, ponlo por el mismo establecimiento. Allí te vinieron a llamar cristianos por primera vez. Esto lo leemos en Hechos, capítulo 11, versículo 26. Hay varias preguntas aquí. Número 1. Una vez una persona me dijo: la iglesia cristiana, la Biblia habla de cuando se estableció. Esto no está hablando del establecimiento de la iglesia cristiana. Hoy en día hay iglesias cristianas, the Christian Church. Si usted no sabe la historia, la iglesia cristiana fue una separación de la iglesia de Cristo en el año 1930, 33 por ahí. Lea la historia. Pero al principio empezaron similar, ¿verdad? Si usted va a la iglesia cristiana, como si iba a la iglesia de Cristo, pero ya comenzaron a usar mujeres, ya comenzaron instrumentos musicales, etcétera, etcétera. Pero empezó en el año 1930. Entonces, ese es el argumento que os dan de que la iglesia cristiana se estableció en Hechos capítulo 11. No está hablando que el nombre se le puso a la iglesia. Vea bien el texto. Se le está hablando que el nombre se le puso ¿a quién? A los discípulos. ¿Entendemos? A los discípulos se le puso este nombre. Por lo que ahí se arregla esa pregunta, la segunda pregunta. Entonces, ¿quién fue el que le puso este nombre a los cristianos? ¿Quién fue el que le puso este nombre a los discípulos? Bueno, ¿sabía usted que en el Antiguo Testamento hay una profecía de esto? Mira, quiero que vaya conmigo al libro de Isaías. Y en este libro de Isaías, capítulo 62 y versículos 1 y 2. En estos capítulos de Isaías, recuerden que el libro de Isaías es un libro mesiánico. Está profetizando del Mesías, pero también está profetizando sobre el establecimiento de la iglesia. Y en el capítulo 62 y versículo 1 y 2, note lo que está profetizando el profeta. Isaías capítulo 62 y versículo 1 dice: por amor de Sión, es el mismo lenguaje que usa en Isaías capítulo 2 versículo 1. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. ¿Recuerdan el libro el capítulo 2? ¿Qué iba a salir de Jerusalén? La justicia de Dios. ¿Qué se iba a establecer en Jerusalén? La iglesia. La iglesia son los salvos. Es la salvación que se le da a la gente. ¿Entendemos? Eso es lo que el profeta está hablando. Solo que está hablando de la iglesia de Cristo. Lo que se iba a establecer en el futuro. Aquí está hablando de lo que va a pasar en un futuro. Noten en el versículo 2 lo que dice la palabra del Señor. En el versículo 2 dice: entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo. Noten que la boca de Jehová que nombrará. ¿Quién iba a dar el nombre
a los discípulos cristianos? ¿De acuerdo a este versículo? Jehová, Dios. Aunque Hechos capítulo 11 no diga quién lo dio, pero estos versículos dan a entender que Jehová Dios es el que lo dio. ¿Sería el apóstol Pablo o uno de los profetas que dio este nombre? Si fue, entonces viene de Jehová, porque el profeta o los apóstoles, según segunda de Pedro capítulo 1 versículo 20 y 21, dice que son santos hombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo. ¿Entendemos? Eso quiere decir entonces que viene de la mente de Dios. Pero miren otro texto, Isaías capítulo 65 versículo 15. Todos estos capítulos está hablando de lo mismo, pero no lo que dice Isaías 65, 15. Dice la palabra del Señor: y dejaráis vuestros nombres por maldición, y mis escogidos, pregunta, ¿quién serán los escogidos de Dios? Están en el futuro. Y mis escogidos, y Jehová el Señor te matará, y a sus siervos, bueno, los escogidos sabemos que era el pueblo de Dios, ¿verdad? Porque Éxodo capítulo 19 versículo 5 nos habla de eso. Pero dice, y sus siervos llamará, ¿por qué? Por otro nombre. Ya no iban a ser israelitas, ya no iban a ser el pueblo de Dios. Primera de Pedro 2, 9 dice, vosotros sois linajes, ¿qué? Escogidos, nación santa, pueblo querido por Dios. Está hablando de la iglesia, pero también digamos nosotros que se le aplica al nombre que se le iba a dar. Solo que la pregunta que está en pie, ¿quién fue el que le da el nombre de cristianos a los cristianos en el primer siglo? Jehová Dios. Conclusión. El nombre cristiano en el griego es esto. Cristiano. Esta es la palabra griega. Es una palabra que está dividida en dos palabras. Cristo, que quiere decir un ungimiento o el ungido, y esto quiere decir seguidores. Los ungidos seguidores de Cristo. Y esto es, ¿quién? Los cristianos. El cristiano, según los cristianos, según el apóstol Pablo, no te lo pone en la segunda carta de Corintios, capítulo 1, versículo 21. En la segunda carta de los Corintios, capítulo 1, versículo 21, dice la palabra del Señor lo siguiente. Segunda carta de los Corintios, capítulo 1, y versículo 21. Dice, y el que nos confirma, ese es el ungimiento, hablando del cristiano, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios. Está hablando del cristiano. Dice, es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Lo mismo que dice Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Solo que los ungidos son los cristianos. No son los bautistas, no son los metodistas, no son los católicos. Usted puede poner el nombre, ¿verdad? No son ellos. En ninguna parte leemos en el Nuevo Testamento que son ellos. Y este nombre cristiano solamente se usa 3 veces en el Nuevo Testamento, hermano. Se usa aquí, en Hechos capítulo 11, versículo 26. Pero recuerden en Hechos capítulo 26, versículo 28, el apóstol Pablo está predicando al rey Agripa, y el rey Agripa dice, por poco me persuades en qué? Ser cristiano. Eso quiere decir que el nombre cristiano ya se entendía por todo el mundo, que el cristiano era un seguidor de Cristo. Ya se entendía, ellos entendían esto. Y miramos nosotros también que en 1 Pedro capítulo 4, versículo 16, también se usa este nombre. Ya mi hermano ya me dijeron, sí es verdad que mi parte. Sobre que va a ser parte de los hermanos. Porque todavía me faltan 2 puntos más que tocar sobre esto, ¿verdad? Pero espero que esto, lo que hayamos visto, sea suficiente para que nosotros podamos entender la congregación de Antioquía. Pregunta o comentario. Ya hablé yo mucho, ¿verdad?
¿No comentario? Wow. Sí, hermano. No, lo felicito, muy bien explicado, ¿verdad? Gracias a Dios, hermano. Ahí en Isaías, ¿verdad? Lo explica, pero usted lo explica con paso por paso, ¿verdad? Y lo que los cristianos, ¿verdad? Ya vienen desde el tiempo antiguo, ¿verdad? Sí. Y lo que y todavía hoy, en 2023, ¿verdad? El cristianismo, ¿verdad? Tenemos que ser bien fundados, bien enraizados, como quien dice, para no caer, ¿verdad? Para no desanimar. Sí, porque si acaso viene uno de aquellos que traen su libro que ahorita andan muy fuerte, ¿verdad? Se le llaman los testigos de Jehová. Ellos dicen que el nombre testigo fue dado por Jehová. Pero la cosa es que el nombre verdadero era de los cristianos. Claro. Así es. Disculpe, en D no hay al versículo. Sí, hermana. Es Hechos capítulo 14, versículo 23 y Hechos capítulo 11, versículo 25 y 26. Gracias. Perdón que no lo puse, pero habla de estas etapas. Por lo que ahí está todo. ¿Alguien más? Una vez más, gracias por su atención. Si acaso usted está con nosotros y tiene alguna pregunta, pero no la quiere hacer y quiere hablar conmigo en privado, ahí voy a estar atrás de nosotros. Puede hablar conmigo. Si acaso quiere estudio más a fondo de todo esto, pues hacemos tiempo, ¿verdad?, para que miremos qué es lo que la palabra del Señor nos enseña concerniente a esto. Va a haber la segunda parte de esto, solo que tú nos estás dando puntos más firmes. Sí, bueno, la mañana mencionaba usted de Juan, capítulo 8, ¿verdad?, del que unos delegaban a Jesucristo que eran parte de Dios. Y si leemos bien ese capítulo, nos dice de los que han creído. Pero algo muy importante que usted ahorita leyó, ¿verdad?, es el 11, 19. A ver. El 21 dice, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió. Eso es lo que a ellos les faltó, convertirse. Ellos habían creído, pero pues la verdad comenzaron a negar con Jesucristo y pues la verdad no eran. Él les dice al último que pues, eran hijos de Satanás, ¿verdad? Y eso de creer y gran número, hermanos, aquí en Estados Unidos es un poco difícil. ¿Saben por qué? Por el materialismo. Yo he ido a Perú, a Venezuela, a otros lugares, hermanos, y gente pasa en grupos para bautizarse, para creer, porque la vida es más sencilla, ¿verdad? Y no están más arraigados en el materialismo. Pero aquí se lleva que puedes predicar 1000 sermones y todavía nada. Y claro, yo entiendo que también puede ser el predicador, ¿verdad? Que el predicador, pues, a lo mejor no está predicando, ¿verdad?, para llegar a la mente y corazón. Pero mi punto es que es difícil. Y hay muchos factores en Estados Unidos. La vida nuestra es una vida pues, más materialista. Tenemos nuestra dependencia en muchas otras cosas y poco en Dios. Y la gente que vienen del third world country, ¿verdad? Ellos sí son pobres, están sufriendo, ¿verdad? Y su dependencia es un poquito más fuerte en Dios que en las cosas materiales. Y quizás por eso, al oír el Evangelio y entender, pues se comprometen a Dios. Y quizás lo estén haciendo por la razón equivocada, pensar que Dios les va a quitar como una magic wand todos los problemas. Dios nunca ha prometido eso. Dios nunca ha prometido que lo va a quitar de sus problemas y que le va a dar riquezas o que le va a dar una vida sin problemas. A lo contrario, Dios le ha dicho que si quiere vivir como yo, Jesucristo dice, acuérdate que el mundo me persiguió y a ti también te va a perseguir más. Muy bien, el tiempo se me acabó. Gracias por su atención. Si acaso en esta noche usted necesita las oraciones de esta congregación, o si acaso quiere obedecer a Cristo Jesús, ya entendió bien todo y quiere ponerse a Cristo en bautismo, dice Gálatas 3:26, estamos listos para ayudarle. Si aún todavía no comprende ese concepto y quiere saber más, estamos listos para enseñarle. Cualquier que sea su necesidad, aquí estamos
Que nos ponemos de pie, hermanos, antes de... Vamos a estar puestos de pie, hermanos, para entonar el canto de la invitación número 49, en la viña del Señor. Himno número 49. Si estamos listos, cantemos. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar, llorar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y llorar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertad, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor.